Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para hablar acerca de la Guerra de los 30 años, el comienzo de la decadencia de la monarquía hispánica. La verdad es que es interesante este tema porque lo vamos a hacer además a través de una batalla, que es la batalla del Nördlingen, acaecida en 1634 con victoria hispana, pero que desde luego supone un punto de inflexión dentro de lo que es esa guerra de los 30 años, la cual, pues bueno, finalmente la monarquía hispánica será derrotada. Y bueno, en esta batalla veremos cómo suecos y sajones se enfrentan contra diversas tropas del Sacro Imperio Romano Germánico y las tropas de la monarquía hispánica, donde los tercios van a tener además un buen peso dentro de lo que es esta batalla y que, bueno, pues nos va a servir, le va a servir a Rubén, que es quien va a realizar esta grabación del podcast, para, digamos, hablar acerca del contexto de la Guerra de los 30 años, hablar de diversos conceptos sobre los cuales no se entiende ni esta batalla de Nördlingen, ni lo que es la propia guerra en sí, para hablar acerca de pues, los antecedentes, luego la propia batalla y por supuesto las consecuencias que tendrá, porque para ciertos autores la batalla de Nördlingen, es el punto de inflexión de la Guerra de los 30 años. Sin más, os dejo con Rubén. Muchísimas gracias por, bueno, pues como siempre, escuchar el Foro de la Historia y nos vemos el próximo domingo. Chao. Hola a todos, de nuevo volvemos al canal de Foro de la Historia. Como ya habéis escuchado de Javi, el tema de hoy va a ser la Guerra de los 30 años, y dentro de la Guerra de los 30 años vamos a acotarlo evidentemente, en la batalla de Nördlingen, cómo se llega a esa batalla que fue trascendental y pese a la victoria de las armas hispanas, fue el desencadenante probablemente, bueno, sin ninguna duda, para la derrota final, como luego veremos. Y vamos a focalizarnos en ese 6 de septiembre de 1634 de la batalla de Nördlingen, esa victoria, última gran victoria de España en la contienda. Antes de nada, pues obviamente tenemos que ver un poco ese contexto histórico, ¿no? Cómo se llega, la guerra de 30 años es una guerra que duró 30 años exacto, no es como la guerra de los 100 años que duró 116, ¿vale? Aquí la guerra de 30 años duró de 1618 a 1648 y que se inicia, bueno, pues en esos problemas, esos conflictos que tenía el emperador con muchos de los príncipes protestantes. Y bueno, pues inicia en el 1618 la famosa defenestración de Praga, ¿no? Que es, bueno, la palabra defenestración, curiosamente, es tirar a alguien por la ventana, ¿no? Pues más o menos eso es lo que pasó, literal, además. Es decir, los aristócratas protestantes, ¿no? Tras la elección se había elegido a Fernando como rey de Bohemia, todavía no era emperador, lo sería el año siguiente, y los aristócratas, pues protestantes, pues tiraron a algunos de los gobernadores, etcétera, por la ventana. No les pasó nada, no murió nadie, podrían caer en estiércol, dicen, bueno, en fin. Pero bueno, eso fue un poco el origen. ¿Por qué? ¿De dónde venía todo esto? Pues en el año 1555 se estableció con la paz de Habsburgo, ¿no? Que fue el fin de esas guerras que vivió durante gran parte del siglo, lideradas por Carlos I o Carlos V de Alemania, frente a los protestantes alemanes. Y se acordó la paz de Habsburgo, como decimos, que acordaba aquello de cuius regio eius regio, es decir, que los reyes eran los que ponían la religión de sus súbditos. En 1609 llegó la Carta de Majestad, que ampliaba esa tolerancia religiosa, pero bueno, con la llegada en 1618 de Fernando II, ¿no? Que como ya hemos comentado sería elegido emperador en 1619, pues digamos que aparte que era bastante absolutista y ultracatólico, pues bueno, digamos que protestaron o se quejaron de incumplir, ¿no? Esa tolerancia con la Carta de Majestad, y ahí es cuando empieza todo el lío de una guerra que, como ya hemos comentado o como ya estamos esbozando, tuvo un inicio de causa religiosa, pero evidentemente la religión pasó enseguida a un segundo plano, y lo que al fin y al cabo contó para unos y otros fue la supremacía europea y sobre todo ese enfrentamiento definitivo entre Francia y España,
que, como iremos contando ahora. No vamos a avanzar mucho más. Como habíamos comentado, inicio de 1618. Inicialmente a España no se le había perdido nada. Realizó una pequeña ayuda tímida al emperador, ¿no? En 1620 es cuando se empieza a involucrar, ¿no? Como vamos a la toma de Breda y la toma del Palatinado por parte de Ambrosio Spínola, ¿no? Ese famoso cuadro de Velázquez. Lo que ocurre es que la guerra se generalizó, ¿no? Empiezan a entrar en contienda primero los daneses con Cristian IV, el rey de Dinamarca y Noruega, que si bien fue rápidamente derrotado, luego llegaron los suecos. Y los suecos, al igual que los daneses, tenían por detrás, sobre todo los suecos, a Francia, porque Francia era católica, claro. De momento no podía entrar, ¿no? del lado protestante, pero sí es verdad que movía todos los hilos y sobre todo los subsidios, y lo que hizo fue financiar la guerra de los suecos, que llegaron con el famoso su famoso rey Gustavo Adolfo. Pues llegaron prácticamente, ocupó el Palatinado, incluso amenazaban el sur, toda la zona sur de Alemania, que era la zona católica. ¿Y cuál era el principal problema que vio España en este avance de los suecos? Pues el camino español. El camino español, me imagino que ya sabréis, pero lo explico por encima, era un camino, entre comillas, que permitía unir en terrenos propios o terrenos de aliados la zona del norte de Italia, con Flandes, o con Países Bajos. Es decir, permitía el movimiento de tropas o el movimiento de cualquier tipo de personas por los territorios de la monarquía hispánica. Con lo cual, en el momento en que los suecos empiezan a avanzar al sur, incluso llegaron a Múnich, pues la alerta fue importante. Por eso en 1632 se firmó el Tratado de Ayuda Mutua entre Viena y Madrid, es decir, que eran realmente familia, ¿no?, de los Habsburgo. Dicen que este tratado evidentemente tenía por detrás a Olivares, porque debemos de tener en cuenta que uno de los principales problemas que tenía España en ese momento era el mismo que había tenido durante tanto el siglo XVII como el siglo XVI, que era Flandes. Era una obsesión que fue muy cara, no se nos había perdido nada en Flandes, y sin embargo hay una frase, ¿no?, que se le asocia a Olivares, probablemente apócrifa, porque este tipo de frases es difícil, pero bueno, se le asocia esa frase de Flandes lo es todo, pero para España fue una debacle, ¿no? Como habíamos comentado, esas amenazas a ese camino español, la reputación, ¿no?, en la época de Felipe III, esa Pax Hispánica que firmaron Felipe III y Lerma con Francia, con Inglaterra, los 12 años de la paz con las Provincias Unidas, pues había menguado un poco la reputación, ¿no? Muchos llegaban a pensar que la paz era simplemente por la debilidad que había tenido España frente a décadas anteriores. Evidentemente, un problema de religión católica contra protestante, que es el origen, pero no será el desencadenante de la guerra, y también la integridad de los territorios, no esa amenaza de Francia siempre, amenaza latente de Francia, y también el comercio americano, que también tuvo bastante problema. Previamente a Nördlingen, que como ya hemos dicho fue en 1634, como ya hemos dicho, después de la derrota danesa, llegan los suecos. Inicialmente, curiosamente, esta llegada de los suecos asusta un poco a los príncipes protestantes alemanes, que recelaban por igual de los imperiales que de los suecos, y hacen una especie de alianza defensiva tanto con unos como con otros. Inicialmente los suecos logran una batalla en 1631, pero en 1632, en la batalla de Lützen, el rey noruego Gustavo Adolfo fallece en la batalla. Una batalla, bueno, que de difícil vencedor, es decir, no quedó muy claro, pero eso no significó que las armas suecas abandonaran, ni mucho menos la zona de Alemania. De hecho, no solo permanecieron, sino que en 1633, un año después al fallecimiento de su rey, los príncipes alemanes protestantes firman una liga, ahora sí, ¿no? Es decir, de ese recelo que tenían, pasan a unir fuerzas, a formar una liga protestante, y es la que nos va a llegar a ese enfrentamiento de 1634 a las tropas imperiales, donde tendrá que poner todo lo posible España en alianza con el imperio. Y acá aparece el gran valedor, ¿no?, de
esta batalla, ¿no? Que era el que lideraba, que era el cardenal infante, Fernando, era hermano de Felipe IV. Felipe IV, cuyo marido ya sabemos todos que era Olivares, decidió apoyarse en sus hermanos para, según parece, llevar el peso de tan grande monarquía, ¿no? Eso es uno de los textos que aparecen por ahí. ¿Cómo lo hace? Pues a uno de sus hermanos, al infante Carlos, le asocia el gobierno de Portugal y a Fernando decide asignarle el de Países Bajos. ¿Qué había pasado en Países Bajos? Países Bajos había sido los regentes, los soberanos, como soberanos, no como gobernadores, ojo, Isabel Clara Eugenia, que era la hija de Felipe II, y su marido Alberto de Austria. Es decir, se les había otorgado la soberanía que debería haber sido para los hijos de estos. Con lo cual, Flandes hubiera desaparecido, mejor dicho, hubiera dejado de ser soberanía de la monarquía hispánica. Seguramente nos hubiera ido mucho mejor. Lo que ocurre es que Alberto e Isabel murieron, ambos fallecieron en el 1631 primero Alberto y en 1633 Isabel sin hijos, con lo cual en ese momento, como estaba firmado, por cierto, en ese tratado de cesión de soberanía, esta volvía de nuevo a la monarquía hispánica. Bueno, pues tras la muerte de Alberto se inicia ese cambio de gobernación, elegido es Fernando, dicen que Olivares estaba detrás, que trataba de apartar a Fernando, quizás como oposición, no solo a Felipe IV, probablemente como oposición al mismo, ¿no? Porque era un personaje muy querido en muchos ámbitos. El caso es que el cardenal infante, que esto es algo muy curioso, inicia un viaje larguísimo desde Madrid hasta Bruselas, ¿no? Para llegar a esa gobernación de Países Bajos. Lo que ocurre es que un viaje a través de ese camino español que ya hemos dicho, ¿no? Que tanto en terrenos propios como en aliados permitía llegar a Flandes desde el norte de Italia en apenas 48 días, se dilató 936. Es decir, estamos hablando de casi 3 años. Desde abril de 1632 que inicia ese viaje, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, estuvo un año en Barcelona, en la que actuó, por cierto, con el rango de virrey, estuvo otro año, pasó por Génova, estuvo otro año en Milán, también como gobernador de Milán, donde estuvo formando ese ejército, porque estamos hablando que en esos tiempos, de hecho, cuando inicia el viaje de Madrid, los suecos ya habían ganado y llegado hasta Múnich y ya habían puesto en peligro ese camino español. Con lo cual, ese viaje, a mitad para recaudar dinero, como en Barcelona, para la empresa que sabía que tenía que enfrentarse, como en Milán, donde fue recabando, ¿no? los tercios de Nápoles o los tercios de la Lombardía, hasta finalmente pues llegar a Bruselas después. La Bruselas llegó después de la batalla. Porque en septiembre de 1634 es cuando se produce la batalla de Nördlingen y él no llegó a Bruselas hasta noviembre de 1634, justo un mes después. Durante ese viaje, ya hemos dicho, también fallece, durante ese viaje del cardenal infante, fallece el rey sueco. ¿Cuáles eran los objetivos del cardenal infante? Bueno, pues el principal objetivo era conservar Flandes, ¿vale? Es decir, era crítico, seguía siendo crítico para la monarquía hispánica la conservación de Flandes. Y así es como llegamos a ese 1634, por fin, ¿no? Inicialmente en febrero surge ese asesinato. Wallenstein era el general, digamos, el que dirigía el ejército imperial, ¿vale? Lo que ocurre es que Wallenstein, de hecho, curiosamente, es asesinado por partidarios imperiales. ¿Cómo puede ser, no? Pues muy fácil. Incluso el emperador Fernando II dudaba de la lealtad de Wallenstein y además era contrario a ayudar a España, es decir, no quería saber nada con los españoles, y también era contrario a atacar a los suecos, con lo cual evidentemente es lógico, ¿no? Que el propio emperador dudara de su lealtad. El siguiente paso es, ya con la llegada del cardenal infante, pues es buscar esa alianza, lo mismo que habían logrado suecos y los príncipes protestantes, esa liga protestante, pues llegar a una especie de liga católica, acuerdos, y bueno, Fernando, el cardenal infante, logró unir al duque de Baviera, por ejemplo, pues a los príncipes alemanes católicos, los que le decíamos del sur, a Carlos de Lorena, unir con las tropas imperiales que estaban al frente de Matías Galas, ¿no? Que fue el siguiente, el sucesor de Wallenstein, y se supone que el 2 de septiembre, es decir, 4 días antes de la gran batalla, es cuando ya tienen, digamos, están formadas las alianzas
de cara a lo que todo el mundo sabía que era un enfrentamiento contra los suecos. Ese enfrentamiento llegó con Gustav Horn, que era el que dirigía el ejército sueco, que había dejado tras la muerte del rey, y también Bernardo de Sajonia, eran los dos líderes, las dos alas, digamos, de ese ejército, y contra ellos, pues bueno, la Liga Católica, liderada evidentemente por Catalán Infante, donde aparecían los tercios viejos, ¿no? de Idiáquez o Fuenclara, y los tercios de Nápoles y la Lombardía, que era, digamos, la parte fundamental de ese ejército y de esas armas españolas, que era la mayoría del ejército. Que eran superiores la Liga Católica frente a este bando protestante. En cuanto a infantería, se estima que en la parte católica serían unos 20.000 más o menos, de los cuales 14.000 de esa infantería, eran españoles, frente a 16.000. Ahí había no eran grandes diferencias, pero sí numéricamente, igual que en caballería, 13.000 católicos frente a 9.000 de los protestantes, pero sí es verdad que la caballería protestante era muy importante, como ahora explicaremos un poco esas novedades o por qué se le denominaba un ejército que es invencible, ¿no? En artillería, sí es verdad, creían mucho en artillería los suecos, tenían prácticamente casi el doble de artillería, pero la importancia de los suecos, de esas innovaciones, o la importancia militar sueca, eran unas técnicas que podemos decir revolucionarias para la época. Hasta entonces, hazte cuenta que los tercios tenemos cuenta que los tercios llevaban muchos años, muchas décadas peleando con esos arcabuces, con esas picas, y bueno, las técnicas nuevas llevadas por los suecos incluía artillería ligera. Ellos creían mucho en la artillería ligera. Utilizaban una caballería espada en lugar de las perdón, en lugar de las habituales pistolas, aunque también empleaban pistolas. Y una de las cosas más curiosas es la que utilizaba la llamada doble salva. Era una forma que tenían de poner a los mosqueteros y todos los mosqueteros en 3 filas, de pie, arrodillados y cuerpo a tierra, que lo que les permitía era disparar el doble de disparos que sus rivales. También utilizaban escuadrones de reserva apoyados por la artillería, una especie de brigadas en forma de flecha. Es decir, bueno, utilizaban diferentes formas de entender la guerra frente a los tercios, pero ahora veremos que no les fue tan bien, ¿no? El ejército católico estaba formado por 3 cuerpos, un cuerpo central rodeado a cada ala por caballería. En un segundo cuerpo estaban los regimientos alemanes y los tercios italianos y los tercios viejos españoles, y en una tercera fila, una especie de retaguardia, ahí encontrábamos al duque de Lorena, a la caballería imperial liderada por Galas, y un cuerpo de reserva también español del marqués de Leganés. Una vez iniciada la batalla, la clave fue la colina de Alburch. Es decir, la colina de Alburch fue tomada previamente por los imperiales y fue un enorme valor estratégico, y fue clave prácticamente porque la obsesión de los suecos fue conquistarla. Numerosas cargas de caballería realizaron, cerca de una veintena, y prácticamente todas fracasaron, ¿no? En una de ellas parece que pudieron atravesar, ¿no?, las líneas, pero bueno, tuvieron la fortuna, los católicos tuvieron la fortuna de que debió explotar una pequeña almacén que había de pólvora, y bueno, pues eso afectó no solo, le causó muchos muertos a los suecos, pero también esa explosión causó un poco de dudas, y pues le permitió a los católicos volver a tomar la posición, que ya no la volverían a perder nunca. Es decir, y luego evidentemente la importancia, ¿no?, de los tercios frente a esas novedades que ya hemos comentado, ¿no? Lograron evitar esa doble salva, es decir, esas descargas suecas. En muchos casos lo que hacían era tirarse al suelo, ¿no? Entonces evitaban en muchos casos ser alcanzados, y enseguida respondían, ¿no?, con los arcabuces, o con los mosquetes, y también se defendían, evidentemente, con esas famosas líneas de picas que ya hemos visto muchas veces, ¿no?, que luego volverán a repetir en las famosas imágenes de Rocroi, que hacían que la caballería no pudiera atravesarlas, ¿no? Evidentemente la experiencia de los tercios durante tantos y tantos años de batalla al final fue clave en la enorme victoria, porque tarde o temprano, como habíamos comentado, con tantos intentos para tomar
las distintas posiciones, pues eso cundió el desánimo entre los suecos, que estaban agotados, ¿no? Después de tantos intentos sin éxito. Y bueno, pues prácticamente la infantería española, los suecos comenzaron a perder terreno, y ahí la infantería española, pues como suele ser habitual, terminó presionando tanto, y los suecos pues abandonaron sus armas y se retiraron con enormes bajas. En cuanto a las bajas, pues bueno, se hablan o se comenta aproximadamente unos 12.000 muertos por parte de los suecos, que son muchos, cuando habíamos dicho que entre infantería y caballería pues pasaban los 20.000, pero estamos hablando pues cerca de un 50% de bajas, 4.000 prisioneros, por ejemplo. Por cierto, el general Orr, o el comandante que llevaba lideraba el ejército sueco, también fue hecho prisionero, y las bajas católicas apenas fueron 2.000, apenas, entre comillas, claro, pero entre 12 y 12.000, entre 12 y 2.000 hay mucha diferencia de bajas en ambos ejércitos. Al final, pues bueno, habían derrotado, ¿no? Los imperiales, liderados sobre todo, ¿no? Por gran parte del ejército, era, como habíamos comentado, era español. Habían derrotado al invencible, entre comillas, ¿no? Al revolucionario ejército sueco. Los suecos prácticamente dejaron de ser una fuerza combativa en la zona. De hecho, lograron firmar la Paz de Praga, ¿no? En mayo de 1635 firmaron la Paz de Praga, que lo que pues, se ponía un poco, primero, fin a la presencia sueca, como hemos comentado, fin a esa liga protestante, ¿no? Que habían firmado los suecos con muchos príncipes alemanes. Y, bueno, en respecto a los españoles, la ruta, el camino español de Flandes quedaba libre, por lo menos por el momento, temporalmente. Porque las consecuencias de Nördlingen, pese a la victoria, fueron dramáticas para España. Fíjate, puede ser una contradicción, porque todo era muy bonito. De hecho, el cardenal Infante pues llegó a Bruselas un mes después, como habíamos comentado, y bueno, durante más o menos estuvo 7 años como gobernador de Países Bajos, hasta que falleció en 1641, curiosamente en un momento decisivo, porque apenas 2 años después del fallecimiento del cardenal Infante, sucedió la famosa derrota de Rocroi, ¿no? Que prácticamente fue el canto cisne, probablemente de los tercios, tal y como se habían conocido. ¿Y por qué decimos que fue una victoria agridulce, entre comillas? Evidentemente fue muy dulce en el momento, ¿no? Pero ¿por qué no fue tan bonito? Porque las consecuencias de Nördlingen fueron dramáticas para España por una sencilla razón, por Francia. ¿Qué le ocurre con Francia? Francia había ayudado, como hemos dicho, a daneses. Francia, una monarquía católica como era la española, había ayudado a los daneses y sobre todo a los suecos con subsidios y había apoyado la guerra, digamos, de parte protestante, pero no había entrado en combate, por lo menos directamente. Había hecho todo lo posible, pero siempre en la retaguardia. Pero claro, esa católica tuvo o tenía que elegir. Llegado este momento, ¿no? Liderada por el cardenal Richelieu, ¿no? Que era un cardenal católico, curiosamente, o bien mantenerse ajena, ¿no? a esta guerra, por no ponerse en el bando protestante, y mantenerse en el bando católico, que es donde debería estar una monarquía como la francesa, y sin embargo, como contrarrestación, dejar que España siguiera manteniendo esa primacía en Europa y mantener ese camino español, que el camino español lo que hacía era aislar a Francia. El norte, Países Bajos, en el sur tenían a España, y en ese oeste tenían el camino español y parte de los territorios imperiales, sobre todo el sur de Alemania, con lo cual estaba totalmente rodeada. Evidentemente, esa era la primera opción. La segunda opción que tenía era entrar directamente en guerra, evidentemente en el bando protestante, pese a apoyar a algo que en cuanto a religión era contrario a lo que debía suponer, ¿no? Y evidentemente se decidió por lo segundo en 1635, es decir, un año después de la batalla de Nördlingen, declaró la guerra a España. España, que estaba agotada ya después de tantos años en guerra. Daros cuenta que España apenas tuvo ayuda de los imperiales. Igual que lo mismo que España sí ayudó mucho a los imperiales, porque en muchos casos a España no se le había perdido gran cosa. Bueno, sí, evidentemente mantener el camino español, pero el problema sobre todo lo tenía el imperio, ¿no? Con tantos conflictos con los príncipes.
Sin embargo, esa ayuda mutua que ya hemos comentado, ¿no? Originaria y firmada bajo el lápiz de Olivares, pues fue asimétrica siempre, ¿no? Es decir, esa ayuda que demandó España, pues no la tuvo prácticamente nada, con lo cual esta nueva etapa con tantos frentes pues fue definitiva, ¿no? Aparte, no solo esa guerra con Francia, esa guerra con parte de los Países Bajos, con el norte de las Provincias Unidas que eran protestantes, las revueltas de Portugal, evidentemente financiadas o patrocinadas o instigadas por Francia, las revueltas en Cataluña también, colapso económico en América, es decir, eran demasiados frentes para un país como España que llevaba mucho tiempo en guerra y que estaba prácticamente agotado a todos los niveles, ¿no? La paz de Westfalia en 1648 puso fin a esa guerra que hayamos comentado, los 30 años, exactamente 30 años, pero contra Francia, sin embargo, no se llegaron a los acuerdos y se mantuvo esa guerra hasta 1659. A Francia, en ese tiempo, fue ayudada por Inglaterra, por ejemplo, en la época de Cromwell. Y al final, pues en 1659 España tuvo que hacer muchas concesiones. Ya las hizo en Westfalia. Westfalia trató de ser, mejor dicho, la paz de Westfalia trató de ser un primer tratado global a nivel europeo, a nivel de política europeo, que tratara, la idea, me imagino, era un tratado que acabara con todas las guerras. El problema no fue así, sino más bien todo lo contrario. Lo que sí hizo fue acabar con los restos, ¿no? de una realidad, la realidad medieval, ¿no? Esa dualidad entre el emperador y el papa, esa soberanía que estaba por encima de todos, tanto a nivel espiritual como a nivel terrenal. Pero el paso que se dio fue a una soberanía plena de cada estado, no había ya nadie por encima, una política supuestamente laica, pero el problema es que sin ese orden superior, ¿no? que se mantenía bajo el papado o bajo el imperio, las guerras no solo se mantuvieron, sino que se multiplicaron hasta bien entrado el siglo XX, como bien sabemos, y después también en este siglo XXI, aunque no al nivel de las que se vieron en el siglo XX. España, pues España perdió las 7 provincias del norte de Países Bajos, que quedaron independizadas, las del sur se mantuvieron todavía porque eran católicas, algunos condados catalanes pasaron a Francia, y con el definitiva paz de los Pirineos con Francia, pues prácticamente ya se acababa. Finalizaba el camino español, se quedaban aisladas, ¿no? Esas provincias del sur de Países Bajos con las posesiones españolas y, bueno, pues en principio la nueva potencia europea pasaba a ser Francia, España pasaba a un segundo nivel y evidentemente, como ya podéis comprobar o ya hemos podido demostrar, ¿no? Esa victoria de Nördlingen fue al final pues lo que desencadenó la batalla, la situación en la guerra de los 30 años, que no fue favorable, pese a la victoria, a enorme victoria para España. Aquí, más o menos, podemos terminar. No ha sido muy largo, aunque hemos contado muchas cosas. No ha sido muy largo. Tampoco. La guerra de los 30 años tiene muchas fases, como ya hemos comentado. Hemos hablado específicamente sobre todo de la fase sueca, pero tiene muchas fases, tiene muchas alternativas. Durante 30 años sucedieron muchas cosas y evidentemente no era el fin de este podcast, sino simplemente hablar un poco de esa batalla de Nördlingen y los pros y los contras que tuvo y cómo se llegó a ella, ¿vale? Con lo cual, aquí lo dejamos. Hasta la próxima intervención en el podcast, que será, esperemos, no dentro de mucho, y espero que hayáis disfrutado de esta historia. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.